Esta es la historia de cómo llegué al burnout. Todo iba bien. La verdad es que soy muy afortunada por poder trabajar en lo que más me gusta y cada vez llegaban más proyectos. Acabo de cerrar un proyecto con una empresa energética, acabo de cerrar un proyecto con un banco, con una empresa de automoción que me encanta. Cada vez entraban más solicitudes de empresas enormes que querían trabajar conmigo lo antes posible. Era como un sueño hecho realidad. Cada mes los viajes se multiplicaban y aunque estaba feliz de contribuir a crear cambios en las empresas y estar metida en muchas cosas a la vez, la verdad es que me encanta porque forma parte de mi naturaleza, no lo puedo evitar, pues se me iba acumulando todo porque cada vez los plazos eran más pequeños y exigentes. Yo empezaba a sentir como cierta presión y eso fue así durante un tiempo. Hasta que apareció algo inesperado. Empecé a sentirme floja de energía y muy nerviosa a la vez. ¿Cómo era posible que sintiese ansiedad haciendo lo que más me gustaba? Como mucha gente me había dicho que estar metida en tantas cosas al mismo tiempo era demasiado, pues empecé a pensar que quizás tenían razón y decidí reducir el ritmo. Spoiler, no tenían razón. Decidí trabajar menos horas, pero la exigencia que tenía conmigo misma y la exigencia que tenían conmigo desde el exterior seguía siendo bastante alta y la situación estaba dejando de tener sentido para mí. Y aún no había empezado a recuperarme cuando llegó el bicho. Por razones obvias, dadas las circunstancias, los plazos de entrega, los plazos en los que había que empezar las cosas, la exigencia puesta en mí, las expectativas y por lo tanto la exigencia que yo ponía también en mí misma, ¿no? O sea, a la vista de la urgencia que había en el exterior en ese momento en el que llegó el bicho, todo eso fue magnificado por esas circunstancias. Lógicamente entiendo perfectamente la urgencia, entiendo perfectamente el miedo, la incertidumbre, lo entiendo perfectamente, pero era lo que era, pues de repente todo se convirtió en una locura, básicamente, o sea, mi día a día era una locura, pues supongo que como el de la mayoría de la gente del planeta Tierra. Entonces de repente clientes que nunca le habían dado o no le habían dado la suficiente importancia a todo esto de la digitalización, pues empresas que habíamos hablado en un momento dado de repente aparecen con este tipo de urgencias, lo cual, repito, es totalmente lógico y lícito, pero lo que pasaba era que proyectos que había que sacar, pues quizás se estaba pensando en hacer a 2 años vista, 3 años vista, algún tipo de digitalización de los servicios que estas empresas tenían. Recordamos, estamos hablando siempre de empresas grandes o muy grandes. Todos esos proyectos de ese plazo de 2-3 años, de repente ese trabajo había que hacerlo en menos de 2 meses. Por suerte, no todos mis clientes tenían esta urgencia descontrolada porque muchos, o algunos más bien, habían sido previsores, no por la pandemia, sino porque se habían puesto las pilas mucho antes, afortunadamente, o tenían ya montado una empresa con una gran base tecnológica, porque si hubiesen sido todos, me hubiese petado la cabeza, básicamente. Entonces, en el confinamiento, mientras muchísimas personas, por desgracia, se quedaron sin trabajo, muchísima gente estaba en casa viendo Netflix y haciendo pan, pues por aburrimiento, por frustración, por la desesperación del momento, pues yo estuve trabajando 24/7 sin descanso, fines de semana incluidos. O sea, yo tardé semanas en darme cuenta de lo que estaba pasando en el mundo y de la gravedad, o sea, de procesar lo que estaba sucediendo, porque es que no había tenido tiempo de sentarme y decir wow, esto es muy heavy lo que está pasando. Y seguía gustándome lo que hacía, pero la presión era tal que toda mi vida empezó a girar
en torno al trabajo y a poder sobrellevar esa presión. Y esto la verdad es que veo que le pasa a mucha gente, ¿no? Que al final te metes tanto en el trabajo que toda tu identidad empieza a girar en torno a qué te dedicas. Y como que empiezan a olvidar qué otras cosas hay en su vida. Y claro, cuando todo gira en torno a una única cosa y esa cosa coincide que no va bien, pues lo he visto 1000 veces en mi entorno, que cuando esa cosa no va bien, pues yo qué sé, te has volcado mucho en tu vida familiar o en tu pareja y de repente eso no empieza a ir bien, de repente todo tu mundo se cae, ¿no? Si toda tu vida gira en torno a una única faceta tuya, si esa faceta no va bien, pues ahí empiezan los problemas. Y yo claramente no quería eso para mí. Ese cortoplacismo, que era excepcional dada la situación que estábamos viviendo, empezó a convertirse en la norma. Y yo me metí en un piloto automático muy tóxico. De nuevo, tratando de buscar soluciones, volví a reducir el ritmo y contraté gente que me ayudase. Pero seguía pensando que trabajar menos horas no era la solución. Lo peor de todo llega cuando empiezas a acumular problemas de salud. Y ya es que llega un momento en el que te preguntas si todo esto vale la pena. Pasé así un año, más o menos, en modo supervivencia, lidiando con la incertidumbre, tratando de mejorar mi estado de salud sin conseguir ningún resultado positivo y con ese sentimiento de que algo no iba bien, un sentimiento de mucha presión. Y en junio de 2021 decido parar, del todo. Pues me ha costado mucho tomar esta decisión porque, como decía, me gusta mucho mi trabajo, o al menos me gustaba, no sé si tengo que decir esto en pasado, pero sí, me gusta mucho mi trabajo, gran parte de mi vida gira en torno a mi trabajo, a mi desarrollo profesional. Yo como persona he crecido muchísimo, pues gracias a todo lo que me he podido desarrollar en el ámbito laboral, pero ahora mismo creo que no vale la pena continuar pues acumulando problemas de salud, acumulando estrés, cosas que igual no, muy posiblemente me pueden traer problemas más graves a largo plazo, y creo que incluso podría hasta cogerle asco o tirria a algo que en realidad me gusta mucho hacer, ¿no? Y siempre he disfrutado mucho haciéndolo, y prefiero parar ahora antes de, pues eso, de cogerle rechazo a lo que hago. Por desgracia he tardado demasiado tiempo en darme cuenta de que lo que estaba sufriendo es burnout. Básicamente ahora lo sé a ciencia cierta. De hecho, te voy a dejar en la caja de descripción un episodio de mi podcast donde hablo con Mónica Rodríguez Limia, y ahí ella pues explica con gran lujo de detalle cuáles son las fases del burnout, porque bueno, ella tiene también, por desgracia, experiencia en esto. Y bueno, ella cuando me escuchaba, ¿no?, y yo le contaba lo que me pasaba, etcétera, ella fue la primera en advertirme hace unos meses de: oye, yo creo que estás tendiendo hacia el camino del burnout. Y pues por desgracia tenía razón, y lo complejo del burnout es que no te das cuenta de que estás pasando por eso hasta que normalmente es demasiado tarde, y normalmente es pues o cuando petas del todo, petaste y hasta luego, o como en mi caso, que es cuando ya acumulas tantos signos de estrés evidentes que es que cae de cajón. O sea, yo he llegado a un punto en el que a mí un fin de semana no me llega para nada para recuperar, no me llega para descansar toda la fatiga acumulada en toda la semana. He llegado a un punto en el que me cuesta muchísimo dormir, tengo muchísimos problemas de sueño ahora mismo, y cosas tan heavies como que muchas veces tengo que leer hasta 3 veces un mail para entender lo que pone. O sea, ya es un tema de que hasta he perdido comprensión lectora, lo cual me alucina. O sea, me parece muy fuerte. Estaré apartada, no lo sé cuánto, el tiempo que necesite. Me voy así un poco indefinidamente. Por desgracia también he tenido que cancelar proyectos que ya tenía en la agenda. He tenido que meter el freno de mano y parar un montón de cosas,
porque lo dicho, de verdad creo que así no, que la vida no va de esto, pero pues nada, os voy contando por ahí. Hoy ha sido mi primer día de esta pausa voluntaria. Ha sido muy raro. Muy raro, muy raro, muy raro. Porque no son vacaciones per se. O sea, es como una pausa de no hacer nada. Y precisamente el hacer, o sea, hacer es la palabra clave en este caso, es un poco de lo que quiero quitarme. Y estar sin agenda es extrañísimo, levantarte por la mañana y pues no tener nada en concreto que hacer. Y lo curioso es que estoy tan metida en el rollo de esta productividad, de esto de producir, cueste lo que cueste, tengo que estar como, bueno, todos, ¿no? Supuestamente tenemos que estar todo el rato en modo producción, que es que instintivamente me iba a hacer cosas tipo limpiar los cristales, ordenar cosas de la mudanza de hace meses que todavía tenía sin ordenar, es decir, hacer cosas. Y precisamente todo esto se trata de no hacer, de descomprimir. Así que esto de salirme del piloto automático creo que me va a llevar un tiempo, pero creo que puede ser un aprendizaje interesante. Acabo de levantarme, estoy aquí con mi café y estaba pensando que me parece súper curioso cómo en el día a día, o sea, cuando nos metemos en toda nuestra rutina, nos perdemos las pequeñas cosas del día a día y al final creo que esas pequeñas cosas son las que nos dan la vida, ¿no? Ahora me estaba fijando y por eso grabo que estoy aquí en mi dormitorio y justo me he dado cuenta, o sea, estaba por aquí y me he dado cuenta que justo la luz del sol cuando amanece entra de una manera por una esquina que yo me había mudado, o sea, me he mudado aquí a esta casa hace 9 meses ya y yo nunca me había dado cuenta de esto porque a esta hora estaba mirando al ordenador. De hecho, esta luz que está entrando por aquí también me da un poco cuando estoy en mi mesa de trabajo y era el momento en el que bajaba la persiana para que no me diese porque me molestaba. Es, no sé si curioso o preocupante o qué, que nos perdamos esas cosas del día a día, que no disfrutemos de esos detalles, o sea, que no nos demos ni el permiso de disfrutarlos o de estar atentos o atentas a lo que pasa cuando estamos en ese piloto automático y estamos centrados en lo que hay que estar y todo lo demás no importa. Es el modo de vida de que no disfrutas de estas cosas, me parece más preocupante, la verdad. Me resulta muy raro como levantarte por la mañana y no tener nada que hacer. Es rarísimo bueno, pues me apetece irme a dar una vuelta y ya está, pero se me hace muy raro no tener agenda llena de cosas, reuniones, etcétera. Se me hace muy raro. Entonces, bueno, me he venido a dar una vuelta sin planes hoy. Bueno, pues ya han pasado un poquito más de 2 meses y unos días desde que empecé mi pausa y me siento mejor, mucho mejor. Es verdad que he estado animada casi todo el tiempo, no puedo decir que haya estado muy desanimada a lo largo de todo el proceso, incluso cuando estaba en pleno burnout, en plena vorágine de trabajo. He estado más o menos siempre animada, obviamente ha habido momentos más bajos que otros, pero ahora mismo sí que siento que, bueno, que he vuelto a recuperar todas mis facultades, creo, o prácticamente todas. Ya tengo la ansiedad a raya, me encuentro en general muchísimo mejor. O sea, era una pausa que ahora que ha pasado el tiempo puedo decir que no solo era justa y necesaria, sino que es
de las mejores decisiones que he podido tomar en el ámbito laboral. No está siendo fácil porque hay un montón de cosas que tienes que desaprender, otras que tienes que aprender, y es como un proceso de, ¿cómo explicarlo? Como de estar atenta todo el tiempo porque hay cosas que aprender y que extraer de cada momento, y es curioso que esto me haya sucedido más intensamente en pausa que haciendo cosas, ¿no? Esto seguro que tiene una lógica. Yo os cuento un poco así mis impresiones después de estos 2 meses. Eso de no hacer nada o de estar en pausa o de parar me ha costado muchísimo porque, soy una persona muy inquieta y tengo como 1000 ideas siempre en la cabeza. Ya sabéis que siempre estoy centrifugando. Eso de hacer tiene toda una serie de connotaciones que es para que como sociedad nos lo vayamos a mirar. Me ha dado tiempo a analizar qué es lo que me ha llevado hasta esa situación y por qué he tenido que parar y todo esto. Y aunque son muchos factores y no es tan sencillo y no podemos simplificar como es que esta única cosa te ha llevado a esto, sí que creo que hay 4 puntos principales que sí que me han afectado como lo que más. Y esos 4 puntos principales los quiero compartir contigo porque de verdad quiero con este vídeo, mi intención es que si sientes que te está pasando algo parecido, si sientes que alguno de estos 3 puntos te resuenan, ojo, porque estamos hablando de tu salud y en ese sentido espero que me tomes de mal ejemplo y que veas hasta qué punto te puede estropear los planes estas 4 cosas que te voy a contar. Los he clasificado en 2 grupos, ¿vale? 2 cosas son factores de contexto, factores externos a mí, pero que obviamente me han afectado, vivo en el mundo, me afectan las cosas, y otros 2 factores que son míos personales y que me han llevado a esta situación. Empezando por los de contexto, por esos factores externos. El primero que quiero nombrar, ya lo he nombrado más o menos a lo largo del vídeo, es el cortoplacismo. Es decir, hemos entrado ya en una dinámica a nivel empresarial, industrial, a nivel servicios, da igual, a nivel profesional, empresas, que lo queremos todo y lo queremos ya. ¿Esto lo podemos extrapolar a otros ámbitos personales de la vida? Sí, pero ahora mismo estamos hablando de lo profesional. El cortoplacismo es como ya la norma de las situaciones. Y ya si antes era rarísimo encontrar empresas con unos objetivos claros, convincentes, fundamentados, trabajados en equipo, alineados a todos los valores de las personas, de la empresa, etc. Si antes eso era lo raro, ahora es la excepción de las excepciones, o sea, es el unicornio en el camino, que alguien te venga con unos objetivos claros. ¿Que esto es culpa de ciertos entes que están ahí manipulando la sociedad? No, esto es culpa de todos y de todas, o sea, de toda la gente que conformamos la sociedad y de toda la gente que conformamos las empresas. Hemos integrado el cortoplacismo como la norma y yo personalmente creo que esto debe parar. No podemos seguir viviendo en un modo apagafuegos constante. ¿Hay excepciones? Las hay. Hay días, hay semanas o hay meses en los que pasan cosas y tenemos que actuar lo antes posible, etc. Pero que eso sea la norma, yo no estoy de acuerdo. Creo que toda esta inmediatez se está cargando los espacios de reflexión. Y sin reflexión es muy complicado marcar un rumbo claro, marcar unos planes claros para la empresa, marcar unos objetivos y una visión y hacia dónde queremos ir que tenga un sentido, una utilidad y un valor para la gente, tanto la de dentro de la empresa como para tus clientes. Esto ya es una norma y a mí no me gusta. El segundo de los factores de contexto del que te quiero hablar está muy relacionado con el anterior y es lo que llamo, y seguramente no sea la única que se lo llame así, pero yo lo llamo productividad tóxica. Creo que ser productivo para mí, o siempre lo ha sido así y espero haberlo sabido transmitir bien a través de mi canal de YouTube, a través de mis redes de Instagram, etc. Para mí productividad es hacer lo que toca hacer, a ser posible en el menor tiempo posible y no
trabajar por trabajar y dentro de un equilibrio humano, lógico y que aporte valor. ¿A qué llamo productividad tóxica? Pues a esta otra norma social, repito, es una cosa de contexto de todo el mundo, en el que si no estás produciendo, si no estás súper ocupado, ocupada, si no estás todo el día trabajando, si no estás dejándote la vida y la piel y la sangre y el sudor y las lágrimas y todo lo que tengas en trabajar, eres un fracasado. O sea, si tienes tiempo libre, es como que eres un fracasado en el sentido de no tienes nada que hacer, no tienes trabajo que hacer, siempre hay trabajo que hacer, ¿por qué no estás haciendo nada? ¿Eres un vago? ¿En qué momento tener tiempo libre ha sido de fracasados? O sea, es que es como que no... Es como que asociamos a estas personas de súper éxito, pues tipo un Elon Musk y toda esta peña, de hecho son los que normalmente nos cuentan esta milonga y este mensaje nos llega a través de esas personas. Yo estoy todo el día 24/7, o sea, toda la semana, sábados, domingos, vacaciones, bueno, vacaciones por llamarlos de alguna manera, trabajando, ¿no? Es la única manera en la que yo consigo cosas. Para mí eso es productividad tóxica. No comparto que ser una persona súper ocupada sea sinónimo de ser una persona productiva. No lo comparto. Para mí es trabajar de forma inteligente y de hecho mi programa Focus, en el que hablo de productividad y enseño sobre productividad y menos mal que tenía ese sistema creado porque si no, no hubiese sobrevivido, lo digo de verdad. Menos mal que tenía yo mis sistemas para sacar el trabajo y mis flujos de trabajo, que es básicamente todo lo que cuento en Focus, que si te interesa te dejo el link en la caja de información. Pero todo lo que cuento sobre productividad para mí es trabajar, a ser posible menos, pero inteligentemente en lo que toca. Y con esto no digo que no haya que trabajar duro, con esto no digo que haya momentos en los que haya que hacer un sprint, que haya que meterle quizás más horas, que haya momentos en los que justo vas a lanzar algo y te lo tengas que currar mucho más porque tienes que llegar a ciertos plazos y es importante. No quiero decir que no haya esos momentos. Lo que quiero decir es que ese ritmo se ha convertido en la norma, no en un momento acotado, claro, que tiene un principio, que tiene un final. No, esto es ya el hacer por la norma del hacer. Y continuando con los otros dos factores que me quedan, que en este caso son los míos personales, que ahí son cosas mías que yo me he tenido que trabajar y que han echado leña al fuego a la situación. El primero de ellos es meterme en un piloto automático tóxico también. El verme envuelta en toda esta forma de trabajar que te comentaba en los dos puntos anteriores, al final a mí, sobre todo en este 2021, se me pegó un montón. O sea, yo ya normalicé perseguir resultados rápidos para mis clientes. O sea, era ya lo que me exigían y a su vez era lo que yo me exigía a mí misma. Y ya, cuando te metes en ese piloto automático y te dejas ir, ya con el paso del tiempo, pues es más posible que tomes decisiones equivocadas, por ejemplo, que des pasos por las razones equivocadas, por lo que no toca, y llega a un punto en el que básicamente tú te olvidas por qué estás haciendo las cosas. O sea, ¿qué es lo que te llevó a meterte en este jardín? Y esto es un ejercicio de volver a reconectar con ese momento en el que empezaste a trabajar o a emprender o con tu proyecto, con tu negocio. O sea, esas razones que a ti te llevaron a empezar, ¿no? Con toda la ilusión. En los momentos de burnout y de piloto automático estás tan desconectada de todos esos inicios, de todas esas razones y de todos esos valores que entonces cuanto más alimentes esa rueda, pues peor es para ti y más rápido te quemas. Y el segundo de los factores, y no por ello menos importante, ha sido, y esto lo reconozco y es así, y lo cuento porque es la verdad, yo soy una persona que hasta ahora frivolizaba con el estrés. Lo reconozco, yo no sabía qué era el estrés, posiblemente lo había experimentado en otros momentos de mi vida, pero nadie me había explicado qué era el estrés, qué se siente cuando estás estresada, no sabía los peligros que tiene el estrés y cuando la gente decía que estaba estresada, yo lo reconozco y lo digo públicamente, por desgracia pensaba que esa persona pues era igual un poco floja. Y la vida ha venido y ha hecho que me coma todas mis palabras y amigos y amigas, el estrés es una cosa muy seria y
soy muestra viviente de ello. Es muy grave sentir estrés por unos periodos muy prolongados de tiempo, ¿vale? Que hay momentos en la vida, hay situaciones, por lo que sea, que te puedes sentir pues, con un poquito más de estrés de lo habitual, pero volver a equilibrarlo lo antes posible es muy importante. O sea, estar segregando cortisol, tu cuerpo, todo el día, eso con el tiempo básicamente estás funcionando a base de veneno. Y básicamente con este vídeo, que me ha dado mucho palo grabar, eso os lo aseguro, mi objetivo es hablar abiertamente sobre este tema. Si a alguna persona, aunque sea una, le hace reflexionar, ojalá me tome de mal ejemplo, porque la vida no va de esto. Bueno, y ahora ¿qué? Pues todo este espacio de tiempo me ha dado la oportunidad de cuestionármelo todo. Ha sido un tiempo, una pausa de mucho aprendizaje. O sea, no siento que haya estado parada en realidad, pero sí que me ha servido para darme cuenta de cosas que sí me van, como por ejemplo estar metida en 1000 cosas a la vez. Sí me va, es así mi naturaleza. Soy una persona multipotencial con muchísimos intereses diferentes, que es lo que quiere decir multipotencial. Me encanta hacer muchas cosas variadas y eso sí me va, no creo que eso sea un problema, pero sí que también te das cuenta de que hay cosas que no te van, así que el siguiente paso ahora va a ser salir a zona desconocida y ponerme a prueba. Puede que tenga que desarrollar nuevas habilidades, puede que tenga que conocer otros puntos de vista y ojalá así sea. Así que mañana me voy de viaje y sobre todo voy a ponerme incómoda. ¿Por qué hago esto? Porque toda esa situación que te vengo contando creo que al final me ha llevado a esa burbuja de comodidad, y a base de cuestionármelo todo es como que he ido abriendo agujeritos en esa burbuja, y ahora pues quiero ponerme en situaciones que realmente me reten y me hagan ver un poco más allá, aunque luego me vuelva a la misma burbuja, me da igual. Me voy a Italia. No es el lugar más incómodo del mundo para mí porque Italia la conozco muy bien, pero sí voy a hacer cosas allí que me fuercen a ponerme en esa incomodidad, a seguir cuestionándome todo y a intentar contestarme eso de ¿y ahora qué? Espero que me acompañes y nada más. Muchas gracias por llegar hasta el final. Espero que te haya servido, aunque sea para reflexionar un poco. Y si me acompañas, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!